Y estamos ahora ya dispuestos a compartir la segunda parte de este programa, candidato, candidata, quién es usted. Y tengo al frente a un amigo muy especial, Luis Navarro Almonacid, es candidato a la Convención Constitucional y es intérprete de la lengua de señas. Así lo conocí. Me pregunta a mí si él puede también comunicarse para quienes no escuchan a través de las señas, cosa que en estos momentos ustedes están viendo a través de la pantalla. Luis, muy bienvenido, gusto de saludarte a candidato, candidata, quién es usted. Te vamos a conocer un poquito más y cuáles son los sueños de país que tú tienes. Solamente agradecer por el espacio de poder conversar, de dialogar rumbo a este gran sueño, pero también concretar esta transformación social que va a ser poder redactar una nueva constitución con todas, con todos y con todos. Tú vas en el Pacto Unidad Constituyente en representación del Partido Socialista. ¿Desde cuándo militas en el partido de Salvador Allende? Bueno, yo desde mi juventud, aún más, en el 2014, cuando era estudiante, empecé a visualizar un espacio de transformación social. También tengo una historia socialista donde involucra desde mis abuelos hasta mis viejos, que son mis papás, que también participan de esta colectividad, pero de manera más simpatizante. Me llama la atención, le debe llamar la atención a todos, ¿no? El hecho de que llega Luis Navarro a los que no escuchan, a los sordos. ¿Qué te dice la experiencia? ¿Cuántos sordos crees tú que existen hoy aquí en la región de Magallanes para los cuales tú has servido de puente comunicacional? Bueno, hay que entender que aquí en Chile tenemos una encuesta que se llama ENDISC, que es la encuesta nacional de discapacidad. Es una encuesta que se ha hecho 2 veces en nuestro país. Tenemos experiencia del año 2005 y después se replica en un segundo periodo en el año 2015. En ese año pudimos identificar, no de manera sectoriada, pero volviendo a las cifras, son aproximadamente 3.000 a 5.000 personas con discapacidad auditiva en Magallanes. Ajá, bueno. ¿Y cómo llegas tú? ¿Qué es lo que te motiva para aprender, y constituirte definitivamente en intérprete de esta lengua de señas? Tengo una relación muy cercana con la comunidad sorda de Punta Arenas. Tengo amigas que son desde pequeñitos, nos conocemos, y cuando fuimos creciendo me fueron enseñando. Para mí era un mundo, me motivaba mucho poder descifrar, poder aprender, poder comunicarme, porque nos entendíamos. Y para mí era mucha felicidad, pero para ellos, que no podían escuchar, era el doble. Entonces, a medida que fui creciendo, me dijeron y me entregaron esta responsabilidad de decir: Luis, queremos que tú seas nuestro intérprete de lengua de señas. Y yo dije: ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Dónde? Y ahí empecé a estudiar 2 años, donde también participé en diferentes congresos internacionales, donde comencé a aprender sobre la cosmovisión de la cultura sorda, que hay que entender que es una minoría, que es una cultura diferente a la que tenemos nosotros los oyentes, y esa se respeta, se valora y se cuida mucho. ¿Debe estar incorporada en la nueva Constitución? Sí. Debe ser un derecho garantizado hoy día, no solo la comunidad sorda, sino que la diversidad. Vivimos en un territorio en el cual todos somos diferentes, todos soñamos, sentimos y vivimos de cosmovisiones diferentes, desde los pueblos originarios, de las comunidades LGBTIQ+, de las mujeres, de las perspectivas de género, de las comunidades sordas y especialmente de las personas en situación de discapacidad, que visualizamos que son grupos que históricamente han estado fuera de los contextos de poder, de este desarrollo como de gobierno o este desarrollo de Estado. Siempre han sido discriminados y oprimidos. Nunca, siempre se ha invisibilizado. Entonces, si soñamos con avanzar a un nuevo Chile, este nuevo Chile debe ser donde todos nos sintamos parte. Luis Navarro Almonacid está con nosotros haciendo candidato, candidata. ¿Quién es usted? ¿Qué te decidió a tomar este desafío, este testimonio de tu partido, el Partido Socialista, y luchar por un cupo en esta convención constituyente? Los motivos
son múltiples. Siento una responsabilidad social muy grande. He vivido la desigualdad desde muy cerca. Siempre he estado presente con los movimientos sociales, siempre lo converso. Mis dos padres han sido históricos dirigentes sociales en diferentes espacios, a veces quizás más silencioso y a veces quizás más mediático, pero siempre he estado vinculado con el territorio y cuáles son sus necesidades. En casa no sobraban las cosas, pero siempre mi mamá decía como que hay que valorar, independiente de que no nos sobre, tenemos que dar lo que tenemos. Y esa ha sido una experiencia de vida que para mí es transformación social. Y cuando visualizamos eso, desde esta juventud, desde estas ganas, desde estas vivencias, poder cambiar el país donde vivimos es una necesidad urgente. ¿Qué sentiste tú con el estallido social? ¿Qué percibiste? ¿Qué crees tú que dijo el pueblo de Chile y cómo tú vas a interpretar estas demandas sociales fundamentalmente que expresó Chile en el estallido, la revuelta social de octubre del año 2019? Es una pregunta muy poderosa, porque cuando el 18 de octubre veíamos por la televisión lo que estaba sucediendo, dijimos, wow, hay que hacer algo. Aquí en Punta Arenas ese día, sábado 19, donde salimos a las calles con algo de miedo, con nuestras pancartas, de llegar al centro y ver si había gente o no. Y éramos miles las personas que sentían esta rabia y esta pena, y lo importante era que no nos comunicábamos. El dolor que sentía mi compañero, mi compañera, mi amiga, mi vecino, vecina, era el mismo que yo tenía. Pero este Estado, esta estructura neoliberal que nos inculcó y nos dijo esto es individual y esta lucha es individual, estuvimos por más de 30 años viendo que el futuro era individual. Cuando hoy día los trabajos y el desarrollo colectivo social debe ser colaborativo y cooperativo. Entonces, cuando nos dimos cuenta que nos dolía lo mismo, visualizamos que el cambio debía ser estructural. No estábamos peleando por cosas inalcanzables, sino que peleábamos por más derechos, por más dignidad y poder vivir o habitar este territorio un poquito mejor. Luis, ¿qué debe ser intransable para un joven socialista en la nueva Constitución? Los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales deben estar garantizados, deben ser una garantía de derecho para todos y todas y todes en este país. Hoy las libertades económicas solo nos dejan escoger, pero hoy en una nueva Constitución debemos garantizar los derechos fundamentales, como por ejemplo es el caso de educación. Yo estudiaba y trabajaba porque en la casa no había para poder pagar la universidad de esa forma. Además era papá, no estoy romantizando la pobreza ni el sacrificio, sino que yo no quiero que en el futuro otros jóvenes bacanes puedan transformar la realidad, pero que esté garantizado, o sea, que puedan dormir bien, que puedan alimentarse bien y que puedan seguir soñando en un país mejor desde sus profesiones o desde sus ocupaciones. Entonces, cuando vemos salud, no sé, mis viejos esperando 2 años listas de espera porque no teníamos para poder pagar el sistema privado en el cual podían operarlo la próxima semana. Entonces, hoy día debemos soñar, pero no soñar como algo utópico, sino que soñar con algo concreto, que son garantías de derechos fundamentales para todos, todas y todas. Me has tocado salud, educación. ¿Agregarías tu vivienda? Por supuesto. ¿Mejores pensiones? ¿Podría estar incluido dentro de los derechos sociales? Sí. ¿La protección a la niñez? Por supuesto, o sea, es una lista interminable la que debemos priorizar, que son las cosas más importantes para el futuro de nuestro país, pero para los ciudadanos y ciudadanas. Hoy, nosotros como candidatos de este proceso, vamos a ser facilitadores y un puente de comunicación entre la ciudadanía y, por supuesto, la nueva Constitución. Hoy dejamos de lado un poco esta visión política de quién representamos, sino que este gran proceso lo ganó la ciudadanía. Y hoy debemos hacernos cargo como candidatos o representantes en la Convención Constitucional de lo que quiere la gente. Y esta convención debe nacer desde el territorio, desde sus protagonistas. Luis, hemos hablado de los derechos sociales, hablamos generalmente de derechos. ¿Cuáles son o cuáles deberían ser los deberes ciudadanos que estén en la Constitución? Te coloco solo un ejemplo. Decidimos
muchos arrepentidos han quedado en el camino, pero se decidió que el voto debe ser voluntario. ¿En la nueva Constitución debería ser obligatorio? No. Cuando soñamos en una democracia libre, donde todos podemos opinar y soñar, esto es un mecanismo de participación ciudadana. Hoy, cuando visualizamos deberes, debemos garantizar otros deberes también, donde hablamos que la ciudadanía sea partícipe y pueda incidir en la toma de decisiones. Es importante que hoy todas, todos y todes podamos tener una voz e incidir en las políticas públicas, por ejemplo, de poder escoger a quienes nos representen, pero no bajo de que sea obligatorio. Hoy cada uno de nosotros sabe dónde y cómo puede aportar al desarrollo de este gran país. La Constitución actual, la que se pretende cambiar de raíz, dice en su artículo número 1 que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Qué crees tú? ¿Se cumple ese artículo número 1, la primera parte del artículo número 1? Claro que sí se cumple, porque estamos viendo una Constitución donde protege y avala un Estado subsidiario, donde nos entrega libertades, donde tú puedes escoger hasta donde te alcance el dinero, pero no te garantiza derechos fundamentales, que eso es lo importante poder visualizar en una nueva Constitución, donde no digamos libertades, sino que la construcción del lenguaje es fundamental también para poder comprender y entender cómo se viven estos procesos sociales. Y cuando tú me hablas de libertades, claro, el que puede y tiene, puede acceder a mejor estilos de vida. ¿Y cómo se financian los derechos sociales a los que apelamos la gran mayoría de chilenas y chilenos? Lo hemos conversado con el equipo y es importante de que aquí en la nueva Constitución vamos a redactar los diferentes derechos y garantías sociales que necesitamos para esta transformación, y los expertos después tendrán que buscar las mejores formas y estrategias para poder financiar esta nueva Constitución. También tenemos estructuras económicas y sociales fuertes como país para poder soñar, y no poder soñar, sino que poder apostar en esta reestructuración completa de una nueva Constitución, en la cual estos derechos sí o sí tienen que estar garantizados. Hace muy poco, en un debate, conversaba con otro candidato de un sector de derecha, y por supuesto a él no le parecía que podamos garantizar derechos sociales. Entonces, cuando uno se enfrenta a este gran proceso, o personas que quieren representar en este espacio sin conocimiento de causa de cómo soñamos y vemos el futuro de Chile, es complejo, porque entendemos que no les pasó nada con el estallido social o con la desigualdad que hoy día vivimos en Chile. El mismo artículo número 1 de la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Cuál es la concepción que tú tienes hoy de la familia? Es importante también visualizar que lo fundamental de la estructura social es la gente y su diversidad. Hoy visualizamos que existen muchos tipos de familias, y es respetable y admirable cómo se desarrollan en este país. Entonces, un concepto de familia tan tradicional y conservador como el que visualizamos en esta Constitución no representa hoy a los chilenos y chilenas que habitan este territorio. Luis Navarro Almonacide está con nosotros, es el candidato de Unidad Constituyente y es militante del Partido Socialista. El artículo número 2 de la Constitución habla de que Chile, el Estado de Chile, es unitario y descentralizado. Tenderá a la descentralización. ¿Se ha logrado este objetivo? No se ha logrado. Visualizar este Estado unitario y descentralizado, debemos poder apostar a que esto se aplique. Hoy los territorios necesitan tener poder social, territorial y económico para la toma de decisiones. Te pongo un ejemplo muy claro. Hoy oscila entre el 17 al 20% la capacidad de decidir en inversión pública en Magallanes, versus un 80% donde se toman decisiones en una oficina en Santiago sin conocer el territorio y las necesidades reales de la ciudadanía. Entonces, cuando vemos
de que otros se hacen responsables o cargo de nuestras necesidades, nos duele y nos molesta, porque tenemos la capacidad técnica y humana para poder tomar nuestras decisiones en el territorio con la ciudadanía. ¿Chile es un país unitario o podría ser un Estado federal? Hay muchos candidatos, sí, ¿no?, que lo han propuesto. Por supuesto, hoy no existe una receta mágica para poder visualizar un Estado nuevo en nuestro país, pero sí es importante y nosotros creemos que Chile debe mantener como Estado unitario descentralizado o regionalizado, donde los territorios locales tomen la decisión. Entonces, visualizando una nueva constitución es donde debemos aplicar de que esto sea concretado y que sea real, donde realmente desconcentremos el poder donde hoy día está, que es en la capital, para que las regiones puedan tomar sus propias decisiones, como dije, sociales, políticas y económicas. El artículo número 19 de la presente Constitución, capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, habla de que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. ¿Se cumple? No, no se cumple, porque volvemos a esta estructura neoliberal donde hablamos de economía, donde finalmente hoy día la salud, la integridad, todo está vinculado y relacionado con el capital económico que cada uno de nosotros pueda tener. Entonces es complejo poder conversar de temas tan sensibles como hoy día es la salud o la capacidad o el estado mental de cada ciudadano, de cada persona, siendo que hoy día el Estado no garantiza ese derecho. Y pongo un ejemplo muy claro. Hoy el Estado de Chile está demandado ante Naciones Unidas por temáticas de discapacidad, el número 1, donde la rehabilitación no es una garantía de derecho ni de acceso de salud pública. Hoy los privados se hacen cargo de la rehabilitación de las personas en situación de discapacidad. ¿Y cómo se reúnen estos fondos? A través de la ciudadanía, a través de campañas de caridad y de discriminación contra las personas en situación de discapacidad. Entonces, cuando vemos que un Estado no se hace cargo de todos los grupos sociales y especialmente de la salud pública con perspectivas de rehabilitación, es un Estado que no está respondiendo a la ciudadanía ni a sus demandas. Entonces, cuando hablamos o conversamos o dialogamos de una nueva constitución es donde debemos caber todos, con gran medida o quizás no tanto, pero todos y todas y todos deben sentirse representados en este espacio o en esta nueva constitución. Y ese es un gran trabajo que vamos a tener como convencionales constituyentes de este proceso histórico. Tú comenzaste este programa que ya llega a su fin, este diálogo, esta conversación para conocerte un poco más. Luis Navarro Almonacid nos está acompañando, tributando tu homenaje, tu reconocimiento a las mujeres, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué rol debe jugar en la nueva Constitución la mujer más allá de la paridad de género? Hoy día la mujer no debemos atribuirle como un rol, hoy día es parte de esta gran sociedad. Ellas han sido las luchadoras, ellas han sido la primera línea de manera histórica. Hoy no es un día de saludo, hoy es un día de conmemoración de un día internacional de la mujer que hemos visualizado que han luchado por la igualdad desde la historia, desde que comienza este gran proceso. Hoy no existe un reconocimiento en este proceso constitucional, sino que hablamos de equiparar la cancha en todos los procesos políticos y sociales de nuestro país. Es importante comprender que sin ellas no podemos avanzar, que sin ellas no podemos construir el nuevo Chile en el cual soñamos. Y hoy yo solo quiero agradecer a las grandes mujeres que me han formado y han hecho que yo pueda participar de estos diferentes espacios, porque sin ellas no ¿quiénes son podríamos esas estar grandes aquí. mujeres, Luis? Mi madre, mi madrina, mis amigas, mis compañeras y mis tías, mis primas. Hoy sin ellas, no, como te digo, no hubiese podido estar aquí porque ellas siempre han estado en primera línea. Mi madre, mis tías, gran mayoría de ellas tiene discapacidad y hemos vivido una historia difícil en relación a discriminación o a igualdad de oportunidades, mucho más por esta discriminación simbólica desde la discapacidad y por supuesto desde género. Hoy día género debe ser una visión transversal en una nueva constitución. No hablamos de artículos, no hablamos
de un espacio, sino que debe ser transversal, como también todo tipo de discriminación hacia la mujer. Última consulta, te doy un minuto y medio, para que le digas a la gente que nos está viendo y nos está escuchando este mediodía aquí en la región de Magallanes. El programa se repite también a las 23 horas, vale decir, se te verá por la noche. Que le digas a quienes nos ven, nos observan y nos escuchan, el por qué deberían votar el 11 de abril para que sea su representante en la Convención Constituyente, Luis Navarro Almonacid. Es difícil poder hablar de uno, pero hoy estoy en este gran proceso histórico porque he vivido la desigualdad desde muy cerca. He trabajado por muchos años en temáticas de discapacidad, activista de los derechos humanos, pero siempre trabajando desde el territorio con y para la ciudadanía. Este proceso donde ustedes son los protagonistas, debemos entender que nosotros como convencionales constituyentes vamos a ser los facilitadores de este gran proceso. Es importante poder reconocer la diversidad como algo transversal, al igual que el género en este proceso histórico. He trabajado siempre desde la educación, desde el territorio, donde hemos visualizado que la cancha en educación no está igual. Los grandes derechos sociales se pueden conquistar con el apoyo de todas, todos y todes. Entonces, en este gran proceso, o en este 11 de abril, esperemos que Luis Navarro Almonacid sea una opción real para poder hacer este cambio participativo, donde vamos a poder soñar y concretar este nuevo Chile. Luis Navarro, te agradezco, ¿no?, el hecho de haber compartido con nosotros, candidato o candidata, quién es usted. Será hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias por este espacio y poder conversar y dialogar. Creo que la ciudadanía debe votar informada. Así, de esta manera hemos hecho hoy, junto a ustedes y para ustedes, candidato o candidata, quién es usted. Hasta mañana, siempre entre las 11 y las 12 y después de las 23, aquí en Polar Comunicaciones. Buenas tardes, buenas noches.